Los aragoneses cada vez consumimos más productos bio y una vez más los datos tienen la clave. En los últimos años en nuestra comunidad las explotaciones ecológicas han crecido un 30% y dan empleo a más de 1000 personas. Aunque el trabajo y la apuesta por la ganadería ecológica comienzan a estar muy presentes en Aragón, todavía queda mucho por hacer. Aquí solo se concentra el 1% de la producción ecológica de España, que hoy en día lidera la comunidad andaluza con un 60% de la producción nacional. Viajamos hasta Mosqueruela, en Teruel. Allí tenemos una de las 10 explotaciones de bóvido ecológico que se encuentran en nuestra comunidad. Soy Fernando Robres y este es mi hijo Abel. Nosotros tenemos una ganadería en ecológico y en extensivo y hacemos todo el trayecto, desde que nacen hasta que los vendemos, porque tenemos también 2 carnicerías. Ahora nos vamos directamente a las vacas, a ver si ha parido alguna y a ver cómo está todo. Esto es la portera de la finca, para que no se vayan los animales. Habrá unas 130 hectáreas y todas cercadas. Mis padres ya tenían, y mi abuelo ya tenían ganadería, entonces teníamos ovejas. Llegamos a tener casi 800 ovejas. Como las ovejas daban mucha faena, pasamos a tener vacas, que es un poco más cómodo. Y luego yo, como siempre he hecho alguna cosa diferente, pues dije, esto hay que darle el valor que tiene, y entonces es cuando nos pasamos al ecológico. ¡Va! ¡Va! ¡Toma! Las principales diferencias que hay en estas vacas ecológicas y las vacas de convencional es la alimentación. Ellas están... los pastos están certificados en ecológico, eso quiere decir que no tienen ni herbicidas, ni insecticidas, ni nada de esto los pastos. Los terneros tienen que estar un mínimo de 7 meses con la madre, es decir, que van pastando con la madre y mamando con la madre mínimo de 7 meses, y esas son las principales diferencias. Sacaremos lo que llevamos aquí, que esto es de los forrajes que recogemos durante el verano. ¡Mawey! ¡Mawey! La finca lo que tienes que hacer es que seas autosuficiente para el ecológico. Por ejemplo, nosotros en esta finca, pues a lo mejor podrías tener 30 animales más, pero al estar en ecológico no tienes tantos. Pues de la que menos valga te puede costar unos 500 euros y la que más valga puede valer 2000 euros. Mawey, toma. Toma. Yo quiero estar con las vacas hasta que ya no puedo andar casi. Mi padre me enseña bastante, desde pequeño pues se aprovecha eso. Lo que tenemos que apostar es por producto local, producto de cercanía, conservación del medio, desarrollo rural, es que esto lo tiene todo. Entonces lo que hace falta es que se ayude un poco más a que la gente joven pueda quedarse en los pueblos con todo esto. Aquí hay futuro y sí, procuraremos que les dejemos algo sano. Muy bien, vale. Bueno, Abel, échame una mano a descargar. Pues esta carne está criada aquí en Mosqueruela y nosotros la criamos en ecológico y de aquí la bajamos al matadero de Benasal. El año pasado, por ejemplo, hicimos casi unos 60 terneros. Además tenemos cada vez más demanda de la ternera ecológica. La verdad es que a muchos sitios no podemos llegar y no les podemos enviar producto muchas veces porque no tenemos suficiente. La etiqueta es la trazabilidad del animal. Aquí van todos los datos del animal, el sacrificio, lo que ha pesado, la trazabilidad desde que ha nacido hasta que llega a la carnicería y hasta que se lo lleva a la clienta. Aquí te estoy sacando un trozo de chuletón, la parte ya más atrás del lomo, y este es el sello de aquí del Comité de Aragón. Tener la certificación es una garantía de que el producto se está haciendo bien. Mínimo tenemos una inspección al año, una es obligatoria,
y luego pueden venir cuando ellos quieran. Tenemos muchas más inspecciones por ser ecológico, claro, porque aparte de las inspecciones normales que tenemos en convencional, también tenemos las del ecológico. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué te pongo? ¿Me pones una docena de longaniza seca? Muy bien. Pues yo estoy estudiando fuera y siempre cuando vienes pues aprovechas y compras cosas de aquí que quieras que no saben igual que cuando estás fuera y te lo compras en un supermercado. No es lo mismo que la carne que te compras en el pueblo. La ternera ecológica, claro, la verdad es que la gente que la prueba, una vez que la prueba, luego la gente repite sí o sí, porque hay diferencia con respecto a la otra ternera. La principal diferencia puede ser el color, que ya lo veis que es un color diferente, y luego a la que la pones en la sartén o en la plancha no suelta nada de jugo y no mengua, como en otros sitios que tú la coges y se te queda pequeña. Lo más caro es la ternera, porque a ver, si te vas al entrecot, pues que está en 28, luego si quieres el chuletón 22, y aquí pues la verdad es que apostamos por lo natural, que es lo que vemos que tiene más futuro, y que la gente, pues que todo es salud. ¡Va, güey! ¡Va! ¡Va! ¡Toma! ¡Ska! ¡Ska! ¡Vamos!